El segundo mecanismo de transferencia de genes en bacterias se conoce con el nombre de transformación bacteriana. La transformación es la transferencia unidireccional de ADN extranuclear, es decir, fragmentos de ADN que se encuentran en el medio en donde crecen las bacterias, que ingresan a través de los poros que existen en la membrana, como se observa en la figura acá. Acá tenemos un fragmento de ADN, acá tenemos la membrana celular, la membrana citoplasmática, acá tenemos las proteínas de ADN de ligamiento a la membrana, y acá tenemos nucleótidos libres. Fíjense que para ingresar la molécula de ADN lo hace a través del desdoblamiento de ambas cadenas e ingresa como cadena simple. Esto fue observado por primera vez en 1928 a través del experimento realizado por Griffith, y que ya lo vimos cuando mencionamos los experimentos que demostraron que el ADN era el responsable de la herencia. Luego Haber y colaboradores demostraron que el principio transformante descubierto por Griffith era efectivamente el ADN. La transformación bacteriana se usa para mapear genes de ciertas especies bacterianas que no pueden ser mapeados a través del proceso, ya sea de conjugación o de transducción. En el mapeo por transformación, el ADN de una célula donadora es extraído, purificado y roto en pequeños fragmentos para ser agregado a las bacterias receptoras con genotipos diferentes. Una vez que ingresa el fragmento de ADN, como vemos acá, por medio de crossing over, puede integrarse o recombinar con el ADN cromosomal de la bacteria receptora. Las bacterias varían en su capacidad para tomar ADN del medio. Para aumentar la eficiencia de transformación se usan compuestos químicos como el cloruro de calcio, que agrandan los poros de la membrana celular, o también las células se exponen a campos eléctricos en un proceso denominado electroporación, lo cual aumenta el tamaño de los poros de manera instantánea para que pueda ingresar el ADN exógeno. Las células que están preparadas con estos tratamientos específicos para tomar ADN por transformación se denominan células competentes. ¿Cómo es la recombinación génica por transformación? En la transformación, solamente una pequeña proporción de la célula puede adquirir el ADN. La frecuencia de transformación es de una célula cada 1000. En esta figura podemos observar que existe un fragmento de ADN doble cadena, portando un alelo donador silvestre A+, cuyo alelo mutante está presente en el ADN cromosomal de la célula receptora. Durante la incorporación del ADN, una de las cadenas de ADN es degradada, con lo cual una sola cadena de ADN es dejada dentro de la célula. Esta cadena de ADN lineal se aparea con el ADN homólogo del cromosoma circular de la célula receptora para formar una región de triple cadena, como vemos en la figura C. La recombinación se produce por doble crossing over entre la cadena de ADN lineal donadora y el ADN doble cadena de la célula receptora, como observamos en D. El resultado es un cromosoma receptor recombinante en la región entre los dos crossing over. Una cadena de ADN tiene el segmento de ADN A+, mientras que la otra cadena o las otras dos cadenas del receptor tienen el segmento A-. Una región de ADN con información de las secuencias diferente sobre las dos cadenas es denominado un ADN heteroduplexo. El otro producto del evento de doble crossing over es una pieza de ADN lineal, de cadena simple, portando un segmento de ADN con el alelo A-, el cual va a ser
en sucesivas generaciones degradado. Después de la replicación del cromosoma de la célula receptora, el cromosoma de la progenie tiene la información genética del donador sobre ambas cadenas de ADN. Y este es un transformante A+, como vemos acá a la izquierda. El otro cromosoma de la progenie tiene información genética del receptor sobre ambas cadenas de ADN y es un no transformante de tipo A-. Es decir, se va a producir igual cantidad de transformante A+ y de no transformante A-. La transformación puede ser usada para determinar si los genes están ligados, además de determinar el orden génico sobre un mapa y para determinar también la distancia entre los genes. Para determinar si dos genes están ligados, se usa el siguiente principio. La transformación de ADN involucra a fragmentos con un tamaño suficiente para incluir unos pocos genes. Si dos genes X+ e Y+ están apartados sobre el cromosoma, ellos siempre serán encontrados en diferentes fragmentos de ADN. Si tenemos una célula donadora X+, Y+, y una receptora X- y-, la probabilidad de transformación simultánea, lo que se conoce como cotransformación de la receptora, es igual al producto de la probabilidad de transformación de cada gen por separado, es decir, 10 al cubo por 10 al cubo. Habíamos dicho que la frecuencia de transformación de cada gen es de 1 cada 1000 células, por eso 10 al cubo, lo cual me da un resultado de 1 por 10 a la sexta, es decir, cada 1.000.000 de células hay una que puede llevar, digamos, un cotransformante, es decir, llevar dos alelos recombinantes. Si los dos genes están suficientemente juntos, ellos a menudo serán portados por el mismo fragmento cromosómico. Por lo tanto, la frecuencia de cotransformación será cercana a la frecuencia de transformación de cada gen por separado, es decir, a 1 por 10 al cubo. El orden de los genes en un segmento cromosómico puede ser determinado a partir de los datos de cotransformación, como vamos a ver en esta figura. Por ejemplo, si los genes P y Q son a menudo transmitidos juntos a la célula receptora, entonces estos dos genes deben estar estrechamente ligados. De igual forma, si los genes Q y O son a menudo transmitidos juntos, ellos también van a estar muy ligados. Para determinar el orden génico se necesita información de P y O, lo que están en los extremos. Teóricamente hay dos órdenes posibles, P-O-Q o P-Q-O, como figura acá. Si el orden es P-O-Q, entonces P y O deberían ser cotransformados juntos, mientras que si el orden es P, Q y O, entonces P y O rara vez van a ser cotransformados debido a que ellos están más separados. Los datos nos muestran cotransformantes para P y O, indicando que el orden génico correcto debe ser PQO. Fíjense, acá tenemos los distintos fragmentos que se van a obtener para obtener los transformantes. Este fragmento no porta ninguno de los alelos marcadores, por lo cual no va a generar recombinante para la transformación. Este fragmento porta solamente el marcador para P+, con lo cual los transformantes van a ser P+, Q- o más. Este fragmento lleva los dos genes marcadores para P y para Q, por lo tanto los cotransformantes van a ser P+, Q+ o menos. En este caso, si el fragmento lleva estos dos alelos marcadores, Q+ y O+, los cotransformantes van a ser P-, Q+ o más. Si el fragmento solamente lleva el marcador para
o más, los transformantes van a ser P menos, Q menos y O más. Y finalmente este fragmento no tiene ninguno de los alelos. Con esta información nosotros podemos establecer el orden en el cual están ubicados sobre el cromosoma estos tres genes y a qué distancia se encuentran. Ahora vamos a ver el tercer mecanismo de transferencia de genes entre bacterias, conocido con el nombre de transducción bacteriana. Este mecanismo se produce por medio de bacteriófagos que transfieren genes de una bacteria donadora a otra receptora. Estos bacteriófagos, que son virus que infectan a bacterias, son denominados vectores fágicos. La cantidad de ADN que un fago puede transferir está limitada. Se calcula menos del 1% del total del ADN cromosomal bacteriano que puede ser portado por un bacteriófago. Una vez que el material genético del donador ha sido introducido dentro del receptor, se produce la recombinación genética con regiones homólogas del cromosoma de la bacteria receptora. Los receptores recombinantes van a ser denominados transductantes. Vamos a ver ahora cómo están compuestos los bacteriófagos. Muchas cepas bacterianas pueden ser infectadas por fagos específicos. Un fago en general tiene una estructura relativamente simple. Consiste de un simple cromosoma de ADN o ARN, como vemos acá, rodeado por una cubierta proteica. La variación en el número y organización de las proteínas le otorgan las características de apariencia específica de los fagos. Acá tenemos, por ejemplo, representado un bacteriófago con los distintos componentes. Por un lado tenemos la cabeza, por otro lado el cuello y el collar, el núcleo, la vaina, la placa final y las fibras. Todo esto es proteína, solamente el material genético está dentro de la cápside. Este fago se va a dosar sobre la superficie de la célula bacteriana, como vemos en esta fotomicrografía electrónica, donde vemos las partículas fágicas que están adheridos a la membrana celular e inclusive se puede observar cómo algunos están inyectando su material genético. Los bacteriófagos pueden tener dos ciclos de vida. Uno, el ciclo de vida lítico, como el que estamos observando acá en esta figura, del fago virulento T2. Cuando el fago inyecta su ADN dentro de la bacteria, este toma el control de la maquinaria biosintética y comienza a replicarse. Paralelamente, produce la destrucción o la fragmentación del ADN de la bacteria receptora. Luego se van a formar múltiples copias del ADN del fago, el cual luego va a sintetizar el resto de los componentes proteicos de la estructura del bacteriófago hasta que finalmente se van a formar las partículas completas con el ADN incorporado dentro de la cápside y se va a producir la ruptura o lisis de la bacteria para que se liberen las progenies del fago, lo denominado el lisado fágico. Este es el ciclo de vida que siguen los fagos virulentos. Sin embargo, los fagos no virulentos o moderados, como se lo llaman, como el caso del fago lambda, pueden seguir un ciclo de vida lítico como un ciclo de vida lisogénico. El ciclo de vida de lambda es más complejo que el del fago T2 que vimos anteriormente. Cuando el ADN del fago de lambda es inyectado dentro de la célula de Escherichia coli, el fago puede seguir dos vías alternativas. Una es el ciclo lítico representado en el esquema de arriba, que es igual a la del fago virulento T2, y la otra es el ciclo de vida lisogénico, representado en la parte inferior.
En la vía lisogénica, una vez que ingresó dentro de la célula, el cromosoma de Lambda no se replica como en el ciclo lítico. En su lugar se inserta, se integra al ADN cromosomal de la bacteria hospedante como si fuese la integración del factor F que vimos en el proceso de conjugación bacteriana. En este estado integrado, el cromosoma del fago se lo llama profago. Cada vez que el cromosoma de la célula hospedante se replica, también se replica el cromosoma del fago lambda integrado, como parte de este. Una bacteria que contiene un fago en el estado integrado de profago se dice que es lisogénica para dicho fago. Al fenómeno de la inserción de un cromosoma de un fago dentro del cromosoma de la bacteria se lo denomina lisogenia. Los fagos que pueden elegir entre el ciclo de vida lítico y el lisogénico se denominan fagos moderados. El estado de profago, es decir, cuando está integrado al ADN cromosomal de la bacteria receptora, se mantiene por la acción de un producto génico específico del fago, que es una proteína represora que previene la expresión de los genes de lambda que son esenciales para que entre en el ciclo lítico. Cuando ese represor es destruido por la acción de factores ambientales como pueden ser la luz ultravioleta, se induce a que entre en el ciclo de vida lítico, como vemos acá. Se libera, se escinde y ingresa dentro del ciclo de vida lítico, que es el que describimos anteriormente. Y de esa manera comienza la producción y liberación de la nueva progenie del fago. En la transducción generalizada, cualquier gen de una bacteria donadora puede ser transducido a otra bacteria receptora. Este mecanismo fue descubierto por Lederberg y Zinder en 1952. Los fagos que llevan fragmentos de ADN cromosomal dentro de su cápside son denominados fagos transducientes, mientras que las bacterias que son transducidas se denominan bacterias transductantes. En el proceso de transducción generalizado, representado acá en esta figura, el fago P1, que es un fago moderado, cuando ingresa su ADN a la bacteria, normalmente entra en el ciclo lisogénico, es decir, se integra al ADN cromosomal bacteriano. Si dicho estado lisogénico no es mantenido por la acción de algún factor ambiental, el fago pasa, se escinde, se libera del ADN cromosomal bacteriano y entra dentro del ciclo lítico para generar nuevas progenies del fago. Durante el ciclo lítico, el ADN bacteriano es degradado, como vemos acá, en fragmentos. Y a veces, uno de esos fragmentos del ADN bacteriano es empaquetado por error dentro de la cabeza de las nuevas partículas fágicas que se generen. Estos fagos son llamados fagos transducientes, porque ellos van a ser los que porten el material genético transportado de una bacteria a otra bacteria. En el ejemplo mostrado en esta figura, los fagos transducientes son aquellos que van a aportar los genes de la bacteria donadora, representados por A+, B+, y C+. Si la población de fagos del lisado fágico se libera, la mayor parte de ese lisado va a estar constituido por fagos normales, es decir, que tienen su propio ADN. Pero una baja frecuencia se van a generar fagos transducientes, los cuales van a aportar fragmentos del ADN cromosomal bacteriano. Esto se produce generalmente con una frecuencia de 1 por 10 a la quinta. La bacteria receptora que vaya a infectar esta población de fagos transducientes, si porta un alelo diferente en su ADN cromosomal al alelo del fragmento transducido, se va a poder producir por doble crossing over una recombinación o un intercambio de segmentos cromosómicos
dando como resultado una bacteria transducida estable llamada transductante. La transducción generalizada también puede ser utilizada para determinar el ligamiento, el orden y la distancia de los genes sobre un mapa genético. Este procedimiento es idéntico al que explicamos anteriormente para la transformación bacteriana. En la cabeza de un fago solamente puede caber entre el 1 al 1,5% del ADN cromosómico bacteriano. Solamente si dos genes están muy juntos sobre el cromosoma van a ser encontrados juntos en el mismo fragmento que porte el fago transduciente. Por lo tanto, se va a utilizar la frecuencia de cotransducción como una indicación de que dos genes están muy ligados. En la transducción especializada, algunos fagos de tipo moderado solo pueden transducir ciertas secciones específicas del ADN bacteriano. Un ejemplo de dicho fago es lambda, que infecta a Escherichia coli. En la célula bacteriana, el genoma de lambda se integra dentro del cromosoma bacteriano en un sitio específico entre la región donde se ubican los genes GAL y BIO, produciendo un lisógeno, como vemos acá. Este sitio sobre el cromosoma de Escherichia coli es llamado ATT lambda o sitio de adhesión para lambda y es homólogo a un sitio también llamado ATT en el cromosoma de lambda, representado en círculo de color celeste. Por medio de un simple crossing over, el cromosoma de lambda se integra al cromosoma del ADN bacteriano. En el estado integrado, el fago ahora es llamado profago y se mantiene de tal forma por acción de una proteína represora codificada por el fago. En determinado momento, cuando el ciclo lítico es activado, el cromosoma del fago, que tenemos acá integrado al cromosoma bacteriano, se va a plegar hacia afuera, generando un cromosoma circular de lambda separado del cromosoma bacteriano por medio de un crossing over simple en las regiones de homología del sitio de adhesión, ATT lambda, ATT. Esto va a generar la liberación del fago lambda normal. Esto ocurre en la mayoría de las veces. Sin embargo, en raras ocasiones puede ocurrir que se produzca un plegamiento anormal y un crossing over en una región por fuera de la región de homología del sitio de unión del cromosoma del fago lambda al cromosoma de la bacteria, generando, digamos, de esta manera la liberación de un cromosoma circular de lambda, donde se observa que una porción del cromosoma de lambda quedó en el cromosoma bacteriano, mientras que el cromosoma circular de lambda va a llevar una porción o segmento del cromosoma bacteriano que en este caso incluye a el gen GAL+. Debido a que un gen bacteriano o genes son incluidos en una progenie del fago, estos fagos transducientes son denominados fagos lambda D GAL+. La letra D hace referencia a que es defectivo, debido a que no todos los genes del fago están presentes. Y GAL indica que el gen GAL de la célula bacteriana hospedante ha sido incorporado al cromosoma del fago. Esto es similar al procedimiento por el cual se forman la cepa F' por escisión defectiva del factor F y que vimos anteriormente en el proceso de conjugación. El fago lambda D GAL+ puede replicar y lisar a la célula hospedante en el cual se genera, debido a que todos los genes del fago lambda aún están presentes.
Parte de ello en el cromosoma del fago, que fue liberado, y otra parte en el cromosoma bacteriano. El fenómeno del bucle hacia afuera anormal es un evento raro, de tal manera que los lisados fágicos producidos por la infección inicial contienen principalmente fagos normales, como vemos acá, y unos pocos fagos transducientes, GAL+, en una frecuencia de 1 por 10 a la quinta. Debido a esta pequeña proporción de fagos transducientes anormales, el lisado es llamado un lisado transduciente de baja frecuencia o LFT. La infección de nuevas bacterias que porten el gen GAL con el lisado fágico de baja frecuencia o LFT produce dos tipos de fago transductante. En el primer caso, el fago lambda normal se integra al sitio normal de adhesión para lambda en el ADN cromosomal bacteriano junto con el fago lambda de GAL+, por un crossover dentro de la secuencia común de lambda para unirse al cromosoma bacteriano, formando lo que se conoce como doble lisógeno. En este caso, ambos tipos de fago están integrados dentro del cromosoma bacteriano y la bacteria va a ser heterocigota con dos copias del gen GAL, una con el alelo más y el otro con el alelo menos. Por lo tanto, tiene la capacidad para fermentar la lactosa como fuente de energía si es la única en el medio. Este tipo de transductante es inestable porque el ciclo lítico puede iniciarse por simple inducción. El fago lambda normal, que está acá, tiene un conjunto de genes que son los que se utilizan para la replicación del virus, de tal manera que este controla la formación del bucle hacia afuera, como observamos acá, y la replicación tanto de sí mismo, de esta parte, como del fago defectivo lambda GAL+. En este caso, el fago normal actúa como un fago helper o ayudante para producir la replicación de ambos fagos. De esta manera, la mitad de la progenie que se obtenga a partir de este doble lisógeno van a ser fagos de tipo lambda de GAL+. Por lo tanto, dicho lisado se va a denominar lisado transduciente de alta frecuencia o HFT. Este tipo, como dijimos, es inestable. El segundo tipo de transductantes que se pueden producir a partir de este lisado inicial que vimos en la figura B, en este caso solamente se produce cuando un fago lambda de GAL+, como vemos acá, infecta una célula bacteriana. El gen GAL+, portado por el fago, puede ser intercambiado por el gen GAL- bacteriano mediante un doble crossover, como se observa acá. Tales transductantes son estables debido a que el cromosoma bacteriano va a contener un solo tipo de gen para galactosa y ninguno de los genes del fago van a estar integrados al ADN cromosomal de la bacteria. Por este mecanismo, la transducción especializada solo puede transducir pequeños segmentos del cromosoma bacteriano que están a un lado u otro del profago, es decir, del sitio de unión del fago al cromosoma bacteriano. Este mecanismo es usado para mover genes entre bacterias, como por ejemplo para la construcción de raza con genotipos particulares.